Imagina un mundo donde las fuerzas más poderosas del universo rompen las reglas del cielo, desatando el caos absoluto. ¿Qué pasaría si la única esperanza para evitar la destrucción total estuviera en manos de un hombre sabio, guiado por los secretos de Ifá? En este increíble relato, la divinidad más temida, la cual es conocida como el Obstáculo, la cual desciende con una misión implacable, pero un giro inesperado en el destino podría cambiarlo todo. ¿Qué tiene Orunmila que incluso la deidad del obstáculo no pudo ignorar? ¿Y por qué tener tu propio Ifá es la clave para superar cualquier obstáculo en la vida? Quédate con nosotros, porque esta historia no solo te atrapará, sino que también te hará reflexionar sobre el equilibrio entre el cielo y la tierra, y sabrás la importancia de tener tu propio Ifá. ¿Estás listo? Comencemos. La muerte y el dinero habían logrado romper la columna vertebral de las divinidades porque habían ignorado completamente las leyes del cielo cuando llegaron al mundo. Cuando era el turno de la divinidad del obstáculo de venir y acabar con ellos, salió del palacio de Olodumare con instrucciones claras para regresar al cielo con el resto de las divinidades. Salió con su bolso mágico para recogerlos a todos y traerlos de vuelta al cielo. Mientras tanto, Orunmila realizó su adivinación diaria una mañana y vio que se aproximaba una catástrofe. Fue aconsejado por Ifá que preparara un banquete elaborado para un visitante poderoso que venía del cielo. Se le dijo que aparecería una señal en el horizonte 3 días antes de la llegada del visitante. El día de la llegada del visitante, debía reunir a todos sus seguidores y bailar en procesión desde su casa hasta el ayuntamiento, donde bailarían y cantarían en alabanza al augusto visitante. Desde el ayuntamiento, debía invitar al visitante a su casa para un banquete. Esa era la única manera de salvarse de la catástrofe inminente. Hizo lo que se le indicó. 7 días después, vio una estrella roja aparecer en el cielo y se dio cuenta de que el visitante estaba en camino. Hizo las preparaciones que le habían aconsejado y estaba completamente preparado. Sin embargo, lo que él no sabía era que el visitante ya estaba en el mundo. La divinidad del obstáculo, la más poderosa de todas, estaba cerca. Su primera parada fue en la casa de Ogún. Encontró a Ogún en su taller y rápidamente lo convirtió en una hoja y lo metió en su bolsa. Hizo lo mismo con todas las otras divinidades durante los siguientes 3 días. Al tercer día, había encarcelado a todas dentro de su bolso y era hora de ir a ver a Orunmila. Mientras se dirigía a la casa de Orunmila, se encontró con una larga procesión de cantantes y bailarines. Le dieron nuez de cola para comer y agua para beber, llamándolo el padre de todos ellos y la divinidad más cercana a Olodumare. Por primera vez desde que llegó al mundo, la divinidad del obstáculo sonrió. Orunmila salió y le dijo que sospechaba que debía estar hambriento y que había preparado un festín para él. Lo siguieron a su casa encabezando la procesión entre cantos y bailes. Al llegar a la casa de Orunmila, el visitante celestial fue obsequiado con una comida elaborada con todos sus alimentos esenciales y estuvo extremadamente feliz. Al final del festín, comentó que si todas las otras divinidades fueran tan magnánimas como Orunmila, el cielo no estaría repleto de noticias de atrocidades fratricidas en la tierra. Le dijo a Orunmila y a sus seguidores que Olodumare no diseñó el mundo para que fuese un antónimo del cielo, sino como un sinónimo de este. Informó que Olodumare estaba decidido a destruir el mundo en lugar de permitir que continuara siendo una vergüenza para la bondad de la imagen y el reflejo de Olodumare. Se preguntó si Orunmila, con su sabiduría, podría convertirlo en un lugar mejor. Orunmila respondió que la tarea no era fácil, pero que continuaría haciendo su mejor esfuerzo. Con eso,
El obstáculo le entregó el bolso que contenía a todas las demás divinidades y proclamó que a partir de ese momento, él tendría autoridad sobre todas ellas. Esto explica por qué los únicos adivinos que tienen éxito en los caminos del cielo son aquellos que tienen el apoyo y la cooperación de Orunmila hasta el día de hoy. Ya sea un sacerdote de Ogún, de Olokun, de Changó, etc., no cuentan con la bendición del cielo a menos que tengan su propio Ifá. De lo contrario, se convierten en víctimas de todo tipo de obstáculos. Y así termina esta increíble historia. Si te ha gustado este viaje lleno de misticismo, sabiduría y lecciones ancestrales, no olvides apoyarnos con un like, suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido épico, y comparte este video con tus amigos para que ellos también descubran el poder de estas fascinantes historias. Tu apoyo hace la diferencia y nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.